Ah, está grabando, nos olvidamos de grabar. Esperen que estamos grabando, disculpen. No, en realidad no está. No, entendido, ya está grabando video. Bien. Entonces, se pregunta, ¿pero cuál es ese universo? ¿De qué universo se trata? Partiendo de la discusión de Antonin Artaud acerca del cuerpo sin órganos, el objetivo principal de mi presentación será el de clarificar la significación y la originalidad de los conceptos centrales del pensamiento de Félix Guattari, tales como plan de consistencia, agenciamiento, máquinas, etc., desde el punto de vista terapéutico de Guattari en el texto Micropolítica. Así que esta va a ser la introducción de Mauro. Les repito, es un miércoles 20 de octubre. Vayan agendando, puesto que nos vamos a encontrar 20:30 para darle lugar a la presentación de él, que va a ser en francés, y la traducción que va a ser en castellano. Hay amigos de él que están en Kioto que hablan también castellano y nos va a auxiliar para hacer esta experiencia nuevamente de dos lenguas. Que yo sé que es difícil, que no es fácil, pero que también nos permite hacer este intercambio con otros colegas que están ejerciendo en otra parte del mundo, en Japón. Me contaba Mauro que el pensamiento de Guattari llega muy bien a Oriente, que tiene algo de buena llegada al oriental. Cosa que es sorprendente, porque el esfuerzo de Guattari es desoccidentalizarse. Y acá retomamos con la idea de lo que es el rizoma, que es las charlas que venimos haciendo los miércoles junto a Estela, o la lectura. Si tuviera que hacer una síntesis por un mensaje que me han mandado en privado, ¿para qué sirve el rizoma? ¿Qué sentido tiene que nos pongamos a leer rizoma? ¿De qué nos sirve a quienes privilegiamos finalmente en lo que escuchamos acá o en otros lugares esa dimensión clínica? Entendiendo por dimensión clínica estar al lado de, escuchando a alguien que sufre. Bueno, el aporte a mi modo de ver de rizoma es, si tuviera que ponerlo en pocas palabras, descentralizar el centro. Con rizoma no hay centro. Tampoco hay una orientación, el rizoma es algo que va, pero no va para un lado o para el otro, simplemente va. A mí siempre me hizo cierto ruido en la oreja, la EOL, la Escuela de la Orientación Lacaniana, porque siempre me pregunté cuál es la orientación que Lacan tiene, a dónde orienta. Y me da la impresión que Lacan no tenía ningún tipo de orientación. Lacan es un niño que va, y no dejó de ir, siguió yendo. Es decir, que la orientación de la no orientación. Bueno, ese es el rizoma. Son líneas que uno puede darle una orientación, pero es arbitrario. Simplemente va. Hay una direccionalidad, pero que no está predeterminada. Entonces, ¿por qué nos sirve este concepto en la clínica? Porque si uno saca el centro, obviamente uno saca a Dios como centro, uno rompe la idea de lo uno o el uno, y uno saca al Padre de allí entonces. Ya no sería un psicoanálisis orientado en papá y mamá, que es lo que venimos trabajando de Antedipo en adelante. No se trataría entonces de encontrar un equilibrio donde esté papá bien ubicado y mamá bien ubicada, y el niño, tercer término, en cierto equilibrio respecto de papá y de mamá. Al no haber centro, papá y mamá pasan a ser personajes secundarios. Al ser personajes secundarios, es como que pierden esa función principal, ordenadora, se descentran. A veces se me ocurre pensar, digo, qué lindo es tener un papá y una mamá que no tengan ese peso que ha tenido el papá y mamá para cada uno de nosotros. Que no estén, como el segundo capítulo del Antedipo, la Sagrada Familia, que no estén sacralizados. Es decir, que sean personas con quien podemos tener relación y diferencias sin todo eso que Artaud llama el juicio de Dios. Entonces, centro, Dios, Padre, juicio, y estamos casi muy cerquita de la noción de superyo. Y todo el peso que tiene esta noción freudiana del superyo.
este peso que tiene papá y mamá en las vidas de la gente que escuchamos y de nosotros mismos, que también estamos atravesados por eso. Un agregado más respecto de esto. Centro, Dios, papá, mamá, Freud, Lacan. Porque si hacemos una lectura de la teoría también, poniendo un centro, volvemos a retroinyectar, volvemos a producir un personaje que encarna ese centro y que entonces producirá quién es más lacaniano, menos lacaniano, más freudiano, menos freudiano. Es decir, automáticamente vuelve toda esta cuestión de las diferencias jerarquizadas, que atrapa la identidad. Por eso veíamos por la poética de la relación de Edouard Glissant, una de las últimas veces, una identidad rizoma y no una identidad raíz. La identidad raíz se constituiría entonces como un árbol. Es en parte lo que están diciendo acá cuando comienzan a pensar el pensamiento desde el rizoma. No un árbol jerarquizado, sino un rizoma que produce una dejerarquización, un fluir, quizás mucho más próximo a la noción de inconsciente, me parece, lo debatiremos después con las personas que están aquí junto con nosotros, a la noción de inconsciente. Cuando Freud produce la idea del inconsciente, descentra cualquier centro, puesto que el inconsciente como pensamiento, como idea, no puede tener un centro. No hay manera de encontrar un centro. De allí que esté opuesto a la razón, si entendemos razón como medida. Lo razonable ya tendría un centro, y volveríamos al espacio que estábamos viendo, estriado, y al espacio liso. Bueno, yo quería hacer esta introducción junto a ustedes, porque me pasa, como quizás les pasa a ustedes, que a veces en meterse en el río de la lectura, porque 1000 mesetas es un texto líquido, uno se mete a nadar allí, hasta con riesgo de ahogarse, ¿eh? Hay que agarrarse de algún punto fijo, es que a veces me da la sensación, en ese río rápido que es 1000 mesetas, que uno dice, ¿qué estoy leyendo? ¿De qué me sirve esto? ¿Por qué llegué acá? Que está bueno, porque quiere decir que uno ha perdido el espacio estriado. Quiere decir que uno ha perdido ese centro del cual nos vivimos agarrando. Pero que es un centro que nos da un punto de apoyo, pero al mismo tiempo impide avanzar. Limita el pensamiento. No nos deja ir un poco más allá. Y nos aleja de esto que llamamos psicoanálisis. Varias veces digo, no sabemos dónde empieza, dónde termina, dónde continúa, si es abajo, si es arriba. Es muy difícil decir, esto es el psicoanálisis. No es que nos pueda acompañar junto a ustedes y decir, bueno, el campo del psicoanálisis, inconsciente, fusión, transferencia, repetición, los 4 conceptos, nos conocemos hace muchísimos años, son conceptos que uno conoce, pero no me termina de responder, puesto que cada concepto termina siendo en sí mismo un rizoma, es decir, se termina viendo de tal manera que nuevamente salimos del centro. Bueno, para el día de hoy yo tenía ganas de continuar con rizoma, pero la vez anterior, si ustedes recuerdan, habíamos citado un texto que conocí a partir de Brigitte Copin, si lo ponemos en castellano, que se llama Atravesar los muros, que ahora ha publicado un libro de ese texto que hemos comentado, y que me habían pedido que suba a Facebook, y yo lo subí, pero hay quienes me han dicho que no leen francés y que se lo han perdido porque no pueden abordar ese texto. ¿Cómo llegamos a ese texto? Llegamos a partir de ver que con las mejores intenciones que uno tenga, de desmontar este centro, de lo que implica el centro, el árbol, la jerarquía, el poder, aún así uno puede, sin embargo, estar haciendo lo contrario de lo que cree que hace. Como si uno dijera, estamos trabajando para el enemigo. Bueno, ese texto viene a mostrar que los conceptos de Deleuze y de Guattari, rizoma, espacio liso, espacio estriado, se han utilizado al contrario de lo que Deleuze y Guattari hubieran pensado.
Entonces me pareció que quizás estaría bueno demorar unos minutos leyendo, que ahora va a leer Estela, una traducción que hice de ese texto, pero entiendan que es una traducción salvaje, que preserva la idea de lo que allí se dice, pero no sería algo para publicar, ¿eh? Lo hice en un par de horas, son varias páginas. Seleccioné algunas páginas, las que me parecen más representativas, pero me parece magnífico para lo que luego podemos llegar a debatir con ustedes, pero en principio esto, no porque creamos que estamos haciendo algo, entre comillas, subversivo y desmontando el sistema, ojo que por ahí estamos colaborando con el sistema. Y que creo que al psicoanálisis le ha pasado bastante esto, ¿no? De pensarse revolucionario y terminar por ir sosteniendo lo contrario de lo que busca sostener. Como si en vez de desmontar, montar un poder aún mayor. Bueno, el poder del terapeuta. Ese libro que alguna vez les comenté, de Samuel Lesé, La autoridad del psicoanalista, sobre todo en los medios de comunicación. Entonces le voy a proponer a Estela que pase a leer el texto. Este texto es de un arquitecto que tiene algunos años, ahora salió un libro que amplía los conceptos, pero vamos a ver de qué manera se han utilizado también los conceptos de Deleuze y Guattari. Vamos a hacer una lectura sesgada, ir contando para que no sea aburrido. Sí, geometría urbana inversa. El espacio que estás mirando, esa habitación que estás mirando, no es más que tu interpretación de ella. Bien, ahí pongan el énfasis, en esta traducción del título, geometría urbana inversa. ¿Sí? Traten ustedes de pensar lo urbano, lo cotidiano, de otra manera, como si el espacio y el tiempo dependieran de una interpretación. ¿Quieres volver a leer, por favor? El espacio que estás mirando, esa habitación que estás mirando, no es más que tu interpretación de ella. Puedes empujar los límites de tu interpretación, pero no sin límites. Después de todo, está necesariamente limitado por elementos físicos, dado que contiene edificios y callejones. Claro, no es que yo arme un espacio y entonces puedo estar en ese espacio, sino que ese espacio va a cabalgar dentro de otro espacio que está compuesto por elementos físicos. No es una negación de lo físico. No es que si hay una pared, le pego un cabezazo y la atravieso. Me choco contra esa pared. Solo que puedo pensar esa pared de otra manera. Retengamos para el debate posterior, si tenemos tiempo, esta idea de paredes físicas y paredes simbólicas. Porque esto puede operar de los dos lados. La pregunta entonces es, ¿cómo interpretas el callejón? ¿Interpretas el callejón como un lugar para cruzar, como lo hace cualquier arquitecto y urbanista? ¿O interpretas el callejón como un lugar que prohíbe cruzar? Todo depende de la interpretación. Interpretamos el callejón como un lugar que prohíbe cruzar. Bien, acá ya está empezando a hablar un soldado del ejército israelí. Para este soldado, para los soldados, estando en guerra, el callejón, las calles, las callejuelas, no son espacios para transitar, son espacios prohibidos para transitar, porque se vuelven visibles. Son los espacios donde los pueden matar. De hecho, entonces, para ellos, la calle, el callejón, la callejuela, no es un lugar para transitar, sino un espacio prohibido para estar. Vayan pensando en el espacio público y el espacio privado. Y cómo nos manejamos nosotros en el espacio público y el espacio privado. Todo depende de la interpretación. Interpretamos el callejón como un lugar que prohíbe cruzar, la puerta como un lugar que prohíbe el paso, y la ventana como un lugar que prohíbe mirar hacia afuera, porque sabemos que un arma nos está esperando en el callejón y una bomba de esas cazabobos, cuando dice una puerta, y mire, una bomba. Nos está esperando detrás de la puerta. Esto se debe a que el enemigo tiene una interpretación tradicional y clásica del espacio, y no quiero obedecer esta interpretación y dejarme engañar por sus trampas. Quiero tomarlo por sorpresa. Esta es la esencia de la guerra. Tengo que ganar. Tengo que salir de un lugar inesperado. Y eso es lo que intentamos hacer. Claro, es brutal pensar que para esta idea de guerra, que claro, uno se da cuenta cuando lo lee, porque no estamos pensando nosotros en pegarle un golpe a alguien.
Pero quien está en términos de un agenciamiento de guerra y quiere ganar la guerra, tiene que pensar el espacio por donde se transita como un espacio de ventaja. Es decir, cómo aparecer por detrás súbitamente y de repente, y pegarle el golpe. Esta es la interpretación que estamos viendo que hace este autor. Sí, es por eso. Sí. Es por eso que adoptamos el método de atravesar paredes, como un gusano que come para avanzar, apareciendo en ciertos puntos para desaparecer de nuevo. Nos trasladamos del interior de las casas a sus exteriores de una manera sorprendente y en lugares donde no se nos esperaba, llegando por detrás y golpeando al enemigo que nos esperaba en el turno. Les digo a mis hombres, amigos, no importa lo que piensen, no se trata de elegir, no hay otra forma de moverse. Has estado acostumbrado a seguir carreteras y aceras hasta ahora. De ahora en adelante, caminamos a través de las paredes. Yo voy a repetir y preferí dejar partes que están tan alejadas de lo que hacemos para que se pueda dar el contexto de dónde va a ser dicho luego lo del desiguatario. Este es un general muy importante del ejército norteamericano, que fíjense la interpretación que hace, que él dice, amigos, le dice a sus hombres, ¿no? A sus soldados, no importa lo que ustedes piensen, no se trata de elegir, no hay otra forma de moverse. Has estado acostumbrado a seguir carreteras y aceras y calles hasta ahora. De ahora en adelante, caminamos a través de las paredes. Que es el título del artículo, ¿no? Que luego se lo digo, cómo lo dije. Sí, por favor. Si el movimiento a través de los muros es percibido por los militares como una respuesta humana a la destrucción gratuita de la guerra urbana tradicional y como una alternativa elegante a la destrucción urbana del tipo practicado, Elegante entre comillas, ¿no? Como que no se vea a los muertos sería. a la destrucción urbana del tipo practicado en Jenin, es porque el daño que causa a menudo permanece oculto dentro de los hogares. Como para que no se pierdan y darles una ayuda de lectura por haberlo traducido y leído. Se trata de la guerra dentro de las casas y ya no fuera de las casas. Es una guerra que nadie ve, salvo aquellos que mueren y aquellos que matan. De allí el término elegante para este general. Como una especie de guerra limpia, donde no se ve sangre. La inesperada penetración de la guerra en el ámbito privado del hogar ha sido experimentada por civiles en Palestina e Irak como una forma muy profunda de trauma y humillación. A medida que las guerrillas palestinas también maniobraban a través de muros y a través de aberturas planificadas previamente, la mayor parte de los combates tuvieron lugar en casas privadas. Algunos edificios eran verdaderos pasteles rellenos, y los soldados israelíes a veces se encontraban por encima y por debajo de un piso donde los palestinos estaban atrapados. Bien, ahora sí, por favor, me dice más abajo, la Academia de Lucha Callejera. La Academia de Lucha Callejera. El general de reserva Simón Navé. Yo lo googleé, es todo un personaje en Israel, es un gran guerrero, es muy respetado, ¿eh? Se desempeñó hasta mayo de 2006 como codirector del Instituto Búsqueda de Teoría Operativa. En una entrevista que me dio, Navé volvió a los objetivos del instituto. La operación de Jenin fue en sentido militar, ¿eh? Una operación que fue fallida. Fue un fracaso total para el ejército israelí. El daño que esta destrucción ha causado en el ejército israelí es mayor que el que ha causado a los palestinos. Estaba bajo el mando de oficiales extremadamente inexpertos que estaban en pánico. Eso es todo. Simplemente dejaron de pensar. Sugirió que el ejército israelí tenía un gran interés en desarrollar el tipo de enfoque utilizado en Nablus y Balata. Son pequeñas ciudades. Vio su trabajo como una forma de hacer que las acciones del ejército israelí sean más efectivas, más inteligentes y por lo tanto más humanas. Bueno, acá empieza el giro. Se da cuenta este general que la guerra, digamos, tradicional no está resultando y que este ataque de los palestinos, que es más bien al modo de guerrilla, sorprende al ejército tradicional y entonces quiere inspirarse de autores para ver cómo poder combatir desde otro lugar.
En cuanto a las referencias teóricas utilizadas por el Instituto, respondió: leemos a Christopher Alexander, ¿te das cuenta? Leemos a John Forrester, leemos a Gregory Bateson, Bateson es el de las mesetas que toma Deleuze y Guattari para hablar de mesetas. leemos a Clifford Geertz. No estoy hablando solo de mí, sino de todos nuestros soldados, todos nuestros oficiales. Todos están trabajando en este tipo de libros. O sea, imagínense todos los soldados leyendo Mil mesetas, Antiedipo, etc. Fundamos una escuela y desarrollamos un programa para capacitar a arquitectos operativos. Así los denominan. En esta nueva percepción del espacio, serán soldados, arquitectos operativos. Escuchen ahora lo que viene. Durante una conferencia a la que asistí, Shimon Navé presentó un diagrama que se asemejaba a un cuadrado lógico y que trazaba un dispositivo de relaciones entre ciertas propuestas relacionadas con el ejército y las operaciones guerrilleras. Hubo indicaciones tomadas del vocabulario de Gilles Deleuze y Félix Guattari como diferencia y repetición, la dialéctica de estructuración y No, de la estructura y estructuración, claro, está mal escrito. claro. Lo tipe mal. Oponentes amorfos, maniobra fractal, redadas de golpes, serían sorpresas, velocidad versus ritmo, máquina de guerra Wahhabi. Es una máquina de guerra, claro, Wahhabi es una máquina de guerra musulmana, que no cesa nunca de avanzar. Anarquistas posmodernos, terroristas nómadas, etc. ¿Por qué Deleuze y Guattari?, le pregunté a Shimon Navé. Usamos muchos de los varios conceptos que encontramos en Mil mesetas. Bueno, esto es increíble, ¿no? Vuelvo a decirlo. Estos soldados, después de combatir, cuando se reúnen, comienzan a leer Mil mesetas para inspirarse de estos conceptos de Deleuze y Guattari y luego utilizarlos para destruir al otro. Entonces, usamos muchos de los varios conceptos que encontramos en Mil mesetas. Nos han permitido informar sobre situaciones contemporáneas sobre las que de otro modo no hubiéramos podido informar. Nos permitió problematizar nuestros diseños. Lo más importante fue la distinción que hacen entre los conceptos de espacio liso y estriado, que también se refieren a los conceptos organizativos de máquina de guerra y aparato estatal. Disculpen que les insista, está diciendo esto el general del ejército israelí, ¿no? Que lo está diciendo Estefan Nador. General del ejército está diciendo dónde y de qué forma y cómo se están muniendo o surtiendo su pensamiento para mejorar la capacidad en la guerra. A menudo usamos la frase suavizar el espacio en el ejército israelí de hoy para evocar cómo operar en un espacio como si estuviera desprovisto de fronteras. Tratamos de producir un espacio organizacional de tal manera que las fronteras no nos afecten. Piensen ustedes que en el rizoma, entonces, no habría fronteras. Esa idea de algo que no tiene principio, que no tiene fin, tomada por ellos, es una manera de hacer la guerra, no importa dónde ni en qué lugar, puesto que no habría fronteras. Las zonas palestinas bien podrían concebirse como estriadas, en la medida en que están rodeadas de vallas, muros, zanjas, barricadas, etc. Queremos enfrentar el espacio estriado de la práctica militar tradicional, ahora obsoleto, desde esta dimensión suave que permite el movimiento en el espacio, que cruza cualquier tipo de barrera y frontera. En lugar de circunscribir y organizar nuestras fuerzas de acuerdo con las fronteras existentes, queremos movernos, cruzarlas. Shimon Navé completó recientemente la traducción hebrea de algunos artículos de Bernard Schumi, de la colección estadounidense Arquitectura y Disyunción. A estas perspectivas teóricas, Navé añade elementos que ahora son clásicos en la planificación urbana, como las prácticas situacionistas de deriva y declive. Estas ideas fueron concebidas como parte de un enfoque general
diseñado para desafiar la construcción jerárquica de la ciudad capitalista. Su objetivo era romper las distinciones entre público y privado, interior y exterior, uso y función, para reemplazar el espacio privado por una superficie pública sin fronteras. Simón Navet también se refirió a la obra de Georges O Bataille. sea, todo un lector, y fíjense la cantidad de cosas que Simón Navet está diciendo que lo ha leído. Deleuze, Guattari, Bateson, Georges Bataille. Quien también fue impulsado por el deseo de atacar la arquitectura. Su llamado a las armas tenía como objetivo destrozar el rígido racionalismo que prevaleció después de la guerra, escapar de la camisa de fuerza arquitectónica y liberar los deseos oprimidos. Del lado de Bataille, la idea era salir de una arquitectura distinta, donde los deseos puedan fluir, dado que la arquitectura habitual en la cual estamos, en el espacio interior, es como que condena el deseo a estar adentro, no afuera. De allí el espacio público y el espacio privado. O sea que un sistema como el capitalista tiene la construcción de casas que preservan esa idea capitalista. El adentro, el afuera, lo que se hace adentro, lo que se hace afuera. El espacio público como lugar de tránsito, pero no lugar para quedarse. Por ejemplo, una vez que estuvimos con Estela en Santana, en París, nos contaba François Gorod cómo la policía detenía a los vagabundos si no tenían residencia fija. ¿Y por qué los detenían? Porque no tenían a dónde ir. Entonces, al ser nómades, eran puestos presos. Porque el espacio público es para transitar, no para quedarse. Por supuesto que no desconozco que en la actualidad hay un montón de carpitas en Francia también, llenas de pobres, inmigrantes, y todo el problema que se está produciendo. Pero después hizo la excepción de los perros, ¿verdad? Sí. Por eso esta gente estaba en la calle sentada con un perrito al lado, y si tenían el perro al lado no lo claro, podían... si tienen un perro no lo pueden detener. Claro, no sé bien el objetivo, pero... Sigamos. No sé dónde está. Estas ideas y tácticas reflejaban una crisis generalizada de confianza en la capacidad de las estructuras estatales para proteger o expandir la democracia. La micropolítica no estatista de la época representaba en muchos sentidos un intento de constituir una guerra de guerrillas, mental y afectiva, en los niveles íntimos del cuerpo, la sexualidad y la intersubjetividad. Se trataba de crear un individuo en el que los asuntos personales se volvieran políticos y subversivos. Estas posiciones teóricas ofrecían una estrategia de retirada del aparato estatal formal en la esfera privada. Si bien estas tácticas fueron diseñadas para transgredir el orden burgués establecido de la ciudad, con el elemento arquitectónico del muro, doméstico, urbano o político, proyectado como la encarnación de la repetición social... No, represión. De la represión social. Repetición. Perdón. Proyectado como la encarnación de la represión social o política en manos del ejército israelí, las tácticas inspiradas por estos pensadores se proyectaron como la base para atacar una ciudad enemiga. Este es el giro sorprendente, ¿no? Que toda esta idea terminó siendo la base para un ejército como elemento de ataque, en tanto instale una ciudad enemiga. Me dirán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, fue lo que hablábamos hace 15 días. ¿Cuántas de nuestras producciones por eso son utilizadas para el ataque de niños, para el ataque de adultos, para el ataque, etcétera, etcétera? Es decir, sin darnos cuenta a veces, estamos al servicio de lo que queremos, vamos a desmontar. Ya terminamos, un poquito más. El estudio de las humanidades, a menudo tomadas como un arma poderosa contra el imperialismo, ha sido apropiado aquí como una poderosa herramienta del propio poder colonial. Todo esto no es apropiado aquí para acusar a este corpus teórico, ni a sus autores, ni a la pureza de sus intenciones, ni para promover un enfoque antiteórico. Y acá viene lo importante y después vamos a concluir esta lectura. Sino para llamar la atención sobre la posibilidad, como sugirió Herbert Marcuse, de que a medida que aumenta la integración entre diversos aspectos de la sociedad, también se puede subsumir la contradicción y la crítica, y convertirse en instrumentos al servicio del poder hegemónico, lo que aquí equivale a poner la teoría postestructuralista e incluso postcolonial al servicio del Estado colonial. Vamos a dejar la lectura acá para retomar lo que estamos viendo, pero quien quiera tener
la traducción, que tiene varias páginas más, la pide y después se las enviamos en castellano. Aclarando que no es una traducción que estoy haciendo como para publicar, pero que, como ven, sí, es de entre casa, es una traducción salvaje. Pero permite entender esta cuestión. A mí yo creo que hablen de Herbert Marcuse, porque es un autor que he leído, y tomé de Marcuse una de las que es sus obras más clásicas, se llama Hacia la liberación, tiene un subtítulo fantástico, Más allá del hombre unidimensional. Más allá del hombre unidimensional. Y lo que simplemente les voy a leer es la idea de biología que tiene Marcuse, que permite pensar esto de que algo que viene a liberar se ponga a contramano de lo que uno cree. Él dice, para mí biología, o biológico, no tiene aquí la referencia a la disciplina científica con ese nombre. Esto es muy freudiano, es alejarse de la biología. La biología que trabaja Freud no es la biología biológica. Más allá del principio del placer, 1920, él habla de un biólogo, Weismann, que es como, no sé, subversivo de los biólogos. No es un biólogo clásico. Y dice, yo me sirvo de esta dimensión para poder entender cómo las inclinaciones y los comportamientos y aspiraciones devienen necesidades vitales sin haberlo sido nunca, pero que son inoculadas de tal manera que pasan a ser necesidades biológicas, que tienen que satisfacerse sí o sí. Pero cuando algún paciente te dice, yo tengo necesidad de esto, y es como que pasa a ser una cuestión biológica, con lo cual ponemos aquí también en el tapete qué es la biología. Y esto nos va a permitir pensar también 1000 mesetas, antiguo, pero sobre todo 1000 mesetas, cuál es la biología de la cual hablamos cuando hacemos un distingo tan claro, biología por un lado, no sé, psicoanálisis por el otro. ¿De qué biología hablamos? ¿Qué es la biología? Podemos entonces hablar, por ejemplo, según Marcuse, podemos hablar entonces de una necesidad biológica de libertad. Claro, ¿cuál sería el gen si nos quedamos con una teoría genética? ¿Cómo se transforma en algo biológico, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, ataca la idea de una biología separada de un socius? Si logramos entender algo de esto, nos metemos mejor en 1000 mesetas. No hay esa diferencia. Biología por un lado, no sé cómo decirlo, psiquismo por el otro. O como vimos alguna vez, pensamiento y cuerpo. ¿Tramitarían como en el nudo de 3 de Lacan? O esos habanos que Lacan fumaba, anudados, y que entonces producen algo que no es la biología en el sentido tradicional, biología, ¿no? Estudio de la vida. Dice, este uso que hago del término biología no implica ni prejuzga nada en cuanto a la manifestación o a las transmisiones fisiológicas de las necesidades. Y lo último, después ya vamos a debatir, Felipe, si me hace última mano en la página 383 de 1000 mesetas. Yo sé que es un poco largo hoy, pero ya terminamos y debatimos. La imagen clásica del pensamiento y el estriaje del espacio mental que ella efectúa aspira a la universalidad. En efecto, opera con dos universales, el todo como último fundamento del ser u horizonte que engloba, y el sujeto como principio que convierte el ser en ser para todos. Imperium y república. Entre uno y otro, todos los géneros de lo real y de lo verdadero encuentran su sitio en un espacio mental estriado, desde el doble punto de vista del ser y del sujeto, bajo la dirección de un método universal. Por eso es fácil caracterizar el pensamiento nómada que rechaza ese tipo de imagen y procede de otra forma. Claro, se corre del universal. Ahora leí la página 384.
El nómada tiene un territorio. El nómada tiene un territorio, sigue trayectos habituales, va de un punto a otro, no ignora los puntos, punto de agua, de vivienda, de asamblea. Pero el problema consiste en diferenciar lo que es principio de lo que solo es consecuencia en la vida nómada. En primer lugar, incluso si los puntos determinan los trayectos, están estrictamente subordinados a los trayectos que determinan y a la inversa de lo que sucede en el sedentario. El punto de agua solo existe para ser abandonado, y todo punto es una etapa y solo existe como tal. Un trayecto siempre está entre dos puntos, pero el entre dos ha adquirido toda la consistencia y goza tanto de una autonomía como de una dirección propias. La vida del nómada es intermexo. Incluso los elementos de su hábitat están concebidos en función del trayecto que constantemente los moviliza. Algo que les agrego antes de... ¿Y si el deseo fuese nómade y el síntoma o la neurosis fuese sedentaria? Si el conflicto pasa por allí. Y lo último, la llamadita 42 de la página 426, que esta lectura que hago de 1000 mesetas es aplicar 1000 mesetas a 1000 mesetas. 1000 mesetas no es una lectura lineal. Entonces puede aplicarse pasando de una página a la otra, o saltando de un capítulo al otro, o volviendo para atrás, y aún así hace rizoma. Ahora vamos a la página 426, hay una llamada en la edición castellana, que están atrás las llamadas. En la edición francesa está abajo, que es la llamadita 42, y ya pasamos a conversar con ustedes. Los nómades larva en el... También la segunda. Bueno. Está bien, es un texto de Annie Milanov que se llama La segunda piel del nómade. ¿Los nómades? Los nómades narva en el límite del Sahara argelino utilizan la palabra trigá. Significa en general la ruta, el camino, para designar las correas tejidas que sirven para reforzar las ataduras de la tienda a los piquetes que la sostienen. En el pensamiento nómada, el hábitat no está ligado al territorio, sino más bien a un itinerario. No muy distinto de lo que vimos antes. No hay fronteras entonces. Es lo que decía este general. Si utilizamos esta concepción, nos salimos de las fronteras y podemos atacar donde querramos. Al negarse a apropiarse del espacio que atraviesa, el nómada se construye un entorno en lana o en pelo de cabra, que no marca el lugar provisional que ocupa. Así la lana, materia suave, proporciona su unidad a la vida nómada. El nómada se limita a la representación de sus trayectos, no a la figuración del espacio que recorre. Deja el espacio al espacio. Claro, está fantástico. Polimorfía de la lana. Claro, está fantástico. Establecen relación con esos elementos, no con la tierra, no se la apropian. Entonces me dirán, pero esto, ¿cómo llegamos? Y vuelvo a decirles qué es lo que me pasa a veces. ¿Cómo es que uno llega a esto? Bueno, no está tan alejado de pensar por ahí, para retomar categorías freudianas, la idea de fobia. ¿Qué hace el fóbico sino un tratamiento del espacio distinto? ¿Qué nos pasa cuando hablamos con alguien que tiene miedo a salir a la calle o ve la calle como el soldado israelí, como un lugar peligroso y no como un lugar para fluir? ¿Qué pasa cuando el mecanismo es al revés? Esta gente lo que hace es atravesar los muros reales, si se quiere, de piedra, en este sentido. ¿Qué pasa cuando se producen por un sistema muros donde los muros no se ven, pero se sienten? Y fíjense la potencia de esto. Entonces, no necesariamente la fobia es un problema idílico o limitado a la relación papá y mamá, sino un problema en relación al espacio, cómo se habita ese espacio y cómo se pone el cuerpo en ese espacio. Es complicado enormemente las cosas, porque además es un cuerpo que se lo organiza de una manera. Pero ¿qué pasa cuando el deseo lo desorganiza? En este sentido, digo, son cuestiones clínicas las que estamos trabajando. Yo sé que muchos de ustedes hace muchísimos años que están atendiendo gente, escuchando gente. ¿Acaso no se escucha esta cuestión del espacio?
no viene también presentada esta cuestión de poner el cuerpo. Entonces, dos temas que habría hoy a pensar. Por un lado, esta cuestión de creer que hacemos algo que, por ser subversivo, en el sentido filosófico del término, produce algo nuevo, cuando en realidad sostiene lo viejo. Esto es lo que hace que, al menos yo, y creo que Estela también, busquemos siempre lectura para mantener esa ansia que Lacan decía, abierta, ese corte siempre abierto, porque tiende a cerrarse muy rápidamente. Como si el sistema capitalista a todo lo que lo resiste enseguida lo incorpora, lo transforma y lo pone a su servicio. Y no sé hasta dónde no ha pasado con el psicoanálisis. Ciertas escuelas analíticas están divididas en casi hospitales, parece. Adicciones, psicosis, neurosis, esas clasificaciones que se alejan de la idea de singularidad y van a un cuadro clínico que hacen que el psicoanálisis sea un asunto de especialistas. Entonces ya lo cosifica, ya lo vuelve un saber de un experto. A diferencia de la propuesta freudiana, que fue que dice, ya, año 1900, Viena, Ciudad Imperial. No, el que sabe es el paciente. Esa es la primera inversión. Ese es atravesar los muros, pero para otro lado, y desamurar el muro. No, es usted el que sabe, cuénteme usted. Entonces, mantener esta cuestión es una de las propuestas, por lo menos, a debatir hoy. Cuando, creyendo una cosa, en realidad, caemos del otro lado. Y luego esta propuesta de que el deseo, evidentemente, es un flujo nómade. Y que quizás sea la noción de sujeto en Lacan, sujetado de ese deseo, no un sujeto activo, sino un sujeto pasivo arrastrado por ese deseo, que lo saca al espacio público, que lo pone en el espacio público. De allí la vergüenza de ser, o la vergüenza de tener un deseo, o de que ese deseo se manifieste, vía acto fallido, metida de pata, esas cosas que todos nos han pasado, no sé, salir con algo que está roto, que el cuerpo se vea, sobre todo esas partes privadas, porque lo mismo pasa sobre el espacio del cuerpo. Están las partes privadas que no se van a mostrar, y los muros que no se deben atravesar. ¿Cuánto del feminismo por ahí está consiguiendo lo contrario de lo que está buscando? No porque no sea necesario poner a la par hombre y mujer, pero cuánto de ese ismo está generando lo contrario, un alejamiento. Bueno, no sé si Estela vos querés agregar algo, pasamos ya a compartir con ustedes y los escuchamos con esta propuesta de hoy, que aclaro, no pretende ser formativa, yo no creo que ni Estela ni yo pretendemos explicar nada, simplemente testimoniamos los miércoles, como llamamos conjuntamente a veces con Alicia también, que son miércoles de cocina, es una propuesta de una lectura y pasamos a la parte más importante que es el diálogo con cada uno de ustedes. Así que quien quiera decir, aportar o criticar, los escuchamos. Lo que quería decir esto último, me quedé pensando, me hizo acordar a la rancia de los chicos autistas de David Nick, en esos trayectos que se iban formando, ¿no? De unir puntos, ellos eran nómadas. Si ustedes ven la propuesta de Mauro Murasawa, él ha enviado, no sé si lo voy a poder mostrar en realidad, está en la página de la Escuela de Andamiaje. Es una carta marina de Polinesia, y esa carta marina Mauro la eligió para la actividad, no sé si le llega a ver, sí creo que se ve, son trayectos, pero la pueden ver con mayor claridad en el Facebook de Andamiaje. Hay 3 imágenes que mandó, ahora elegimos esta, después seguimos mostrando otras imágenes, pero son estos trayectos, que es de lo que estamos hablando, espacio estudiado, espacio liso. Bien. La palabra queda del lado de usted. Alicia. Sí.
Sí, verdaderamente estas lecturas nos cuestionan las cuestiones clínicas. A ver, tomo una cuestión. Esto de la biología, no es la biología, no es la biología tradicional o la biología que universal, ¿no? Porque vos habías dicho, se corre de lo universal, la de Freud. Y decías biología, psiquismo, pero fíjate que, a ver, pensé biología, pero cuando decimos esto duele en las entrañas, ¿es biología? Bueno, cuerpo y carne. Entonces, ¿cómo cuestiona cuestiones ya cuestionadas? Claro, Alicia. ¿Sí? ¿Y cuántas veces hará falta cuestionarlas para mantener esa apertura permanentemente? Aplasta muy prontamente a lo universal. Y ahora que te lo escucho, universal no sé si me gusta como palabra, porque me parece más bien sería occidental. Bueno. Pero no, pues yo dije universal, pero al escucharlo en voz me vuelve mi mensaje, claro, digo, por ahí sería mejor pensar en lo occidental, porque vamos a ver con Mauro Murasawa que por ahí ciertas partes de Oriente piensan diferente la cuestión de la biología. O sea, que hay una biología occidental que a veces pasa en gente que viaja y va, por ejemplo, a Japón y tiene que atenderse con un médico y te dicen fue una experiencia rarísima. Y más lejos, en Italia, una paciente mía tuvo un episodio de hipertensión y ahí no se medica la hipertensión, te dejan en guardia hasta que te baje la presión. Si es posible, por supuesto, ¿no? Pero no hay una respuesta distinta. Por un lado. Y por otro lado, sí, tenés razón, me duelen las entrañas. ¿Qué biología? ¿Cuál es la biología? Y, por ejemplo, el hábitat, no es el territorio. Esto tiene resonancia con encarpación, con Sí. la idea de encarpación, no sitio, diferente al lugar, ¿no? Cómo cada empieza a resonar. Y Alicia, para quien no conozca el término encarpación, es la conjunción de dos palabras, ocupación y encarnación, de un espacio. Esa carne que se da. Cuando yo estudiaba con Roberto Alari decía, bueno, pero finalmente ese gran otro necesita una carnadura. Algo le va a dar carne, algo hace que eso esté, no sé, ocupado por algo, por alguien. Creo que algo de la encarpación va para ese lado. Carne, cuerpo, pero sí, efectivamente, Alicia, esta es la cuestión. Hay otro artículo de Mauro Murasawa que no pude traducir todavía, que lo escribió con Stefan Nadeau, que me lo dejaré para el verano, que se llama El canto de las entrañas, donde ellos sostienen que el que piensa es el estómago. Y arman todo un espacio que está por fuera del estómago, tomando entre comillas la palabra fuera. Que el afuera también es el adentro, porque ya estás con el estómago pensando cuando vas a comer, cuando sentís un aroma, cuando sentís un olor, ya estás entrando en un espacio que es el espacio alimenticio. Pero bueno, interesante, Alicia, cuando quieras volvés a decir algo. Sergio Altieri, ¿tenés algo para decir? El micrófono, ¿eh? Te tenés que desmutear. No, yo quería agregar algo que tal vez me parezca bastante simple, pero cuando hablamos de biología, ¿no? La biología que nosotros tomamos es una biología tal vez divinizada, que la hace distinta a los órganos en sí. Entonces, cuando nosotros escuchamos o nos duele las entrañas o me duele la cabeza,
es otro tipo de dolor. Es un dolor que tiene que ver con esa divinización que, bueno, que para nosotros tiene otra connotación. Por eso digo, inclusive, vos hablabas del estómago como apetito. Bueno, una cosa es el hambre y otra cosa es las ganas de comer, ¿no? Es decir, y ahí el hambre sería más lo biológico como lo tenemos, y las ganas de comer tiene que ver con otra cosa. Entonces, nosotros creo, ¿no?, que no entramos dentro del terreno biológico como se concibe habitualmente, sino es otra biología, tal vez de órganos, lo que comparte es órganos, pero con otra connotación de esos órganos. Eso es lo que, digamos, se me ocurrió a mí, ¿no?, mencionar. Interesante el aporte, Sergio. Sí, claro. Una vez hablando con un biólogo me explicó que la biología de laboratorio, que de hecho ha pasado con las vacunas, todo lo que se prueba en un laboratorio es tentativo, porque la verdadera prueba es en el afuera. O sea, la prueba de la vacuna es cuando te la inyectan. Entonces la biología de laboratorio es una biología que está regulada por lo artificial de esa experiencia. Pero en la vida es muy difícil separar el dolor orgánico del psíquico. Es muy difícil separar órgano de psique. Si bien, como tradición griega, uno puede encontrar como algo distinto, pero ¿cómo lo desligás? ¿Cómo lo separás? Entonces, claro que esa libidinización produce un espacio u otro que no es que la medicina no comprenda. La medicina tiene un cuerpo que es radiografiable, medible, y que hasta un punto se somete a sus leyes. Hasta un punto. Porque hay un montón de prácticas médicas que los mismos médicos no se pueden explicar, ¿no? Entonces, en un punto, por ahí someten a la biología con medicamentos, con ciertas prácticas, y hay ciertas respuestas. Pero a veces están completamente desorientados respecto de los cuerpos. Pero bueno, interesante el aporte, Sergio. Después, si querés decir algo más, te desmuteo. Gabriela, creo que estás ahí con ganas de decir algo, así que te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No, me quedé pensando también como Sergio, en esto de tener hambre. Es muy distinto a el deseo de comer determinada cosa, ¿no? Entonces pensaba si esta biología no se podía pensar como una nueva o una grafía distinta del BIOS, ¿no? Una nueva grafía del BIOS. Lo pensaba así. No, fantástico, tomás palabras muy precisas. Porque ya hablar de grafía nos acerca al diagrama, ya nos acerca, quizás esa propuesta, te diría, no quiero decir final, pero después de un tiempo de Guattari, de andar dando vueltas y buscando palabras, que para precisar un poco lo que piensa, claro que llegas a una grafía, y claro que llegas a un diagrama, y claro que llegas a algo que es absolutamente diferente al punto de partida. Pero me escucho hablar y digo, bueno, tampoco llegás, arrimás, porque llegar no llegás. Pero permiten estos instrumentos pensar eso que nos pasa, tanto como seres vivientes como aquellos que escuchamos, desde un lugar distinto. Bueno, había una publicación de la Conde Canien, Grafías de Ego, una publicación de hace muchos años, ¿no? Donde iban por este lugar. Freud mismo, creo, al menos en la lectura que yo recuerdo de él, cuando habla de la proyección de una superficie, se da cuenta que el cuerpo se le derrama, que el cuerpo del cual se trata, más él que entra, digamos, a pensar el psicoanálisis desde el síntoma histérico, o del conversión histérico, donde la biología, la neurología, no respondía a lo que debía supuestamente responder. O sea que esas conexiones nerviosas en la parálisis no se daban. Creo que este es el punto donde Freud empieza a ver un cuerpo sin órganos. Uno puede encontrar un Freud que se va dando cuenta que esa persona que tiene enfrente no es exactamente lo que se está viendo. Que de hecho creo que ninguno de nosotros somos lo que se ve. Vamos a ver, quizás la que viene, si tengo tiempo, un curso que da Deleuze, que se llama Subjetividades, donde él piensa a las personas como un trazado de líneas.
no muy alejado como el ejército israelí piensa la forma de destruir, ojo, bien usado o mal usado, o usado de un modo que al menos yo no quisiera colaborar con eso. Pero líneas, grafías, una nueva estética. Me llamó mucho la atención en este libro de Marcuse, Hacia la liberación, que habla del paradigma estético. Esto que estamos viendo como nuevo, este es un texto del año 69, o sea, post mayo 68, y ahí Marcuse dice, Marcuse es de la escuela de Frankfurt, alemán, algunos dicen norteamericano, pero es de la escuela de Frankfurt, donde propone que la posibilidad de cambio pasa por un paradigma estético, es decir, de poder pensar la percepción de otro modo, para salir de la idea de viejo, joven, gordo, flaco, y todo lo que nos amarga la vida todos los días, que es una estética imperialista que hace una utilización de los cuerpos de determinada manera y con determinado trazo. Y la gente que ya empezándose a angustiar, algunas analizantes con la llegada de la primavera. Hay que ponerse la malla, hay que poner el cuerpo en el espacio público. Bueno, son estéticas que de alguna forma son dominantes y que apuntan a una forma de cuerpo. Esto, Gabriela, o para todos. Ahora voy a Alicia y doy la manito. Esto es lo que me parece, nos hace pensar en nuestra acción, qué es lo que hacemos como analistas, al servicio de quién nos pone. La anorexia, ¿será una rebeldía frente a estas cuestiones? No quiero comer de esta manera. Ya que hablamos de las ganas de comer que decía Sergio, o las ganas de no comer, o comer nada, por tomar lo que Lacan decía, la anorexia come nada. Bueno, propuestas para entretenernos. Alicia, te doy lugar porque si no te me olvido. Sí, y cuando decías recién el paradigma estético, ¿no? Como una manera diferente de representar, Sí. Cuando hablabas esto de atravesar muros, el texto, la idea, que yo lo había notado acá, la idea es desmontar el centro, ¿no? Descentrar el centro. Descentrar. Entonces yo lo pensé en relación a estéticamente, en el arte, a desplazar al objeto. Y en el arte, a ver si armo la idea, no es lo que se representa, sino cómo lo representás. Entonces me parece que ahí hay un alejamiento del objeto estético, bueno, sino no es esto como objeto, sino cómo representa ese objeto. ¿No? Me parecía que eso nos ayudaría, o por lo menos yo lo relacioné de esta manera. Por eso, Alicia, tomé esta llamadita, la número 42 de 1000 mesetas. Antes, con el fragor de la lectura, me olvidé decir que forma parte de lo que se llama La máquina de guerra, tratado de nomadología, esa es la meseta específica. En esa llamada 42, el texto en francés es la segunda piel del nómade, estamos hablando de cuerpo, una otra piel, ese es el título, y uno puede quizás pensarlo en esto que están diciendo, ¿no? Quizás como respuesta a lo que dijiste recién. En el pensamiento nómada, el hábitat no está ligado al territorio, sino más bien a un itinerario. Al negarse a apropiarse, o sea, al negarse activamente, el nómade, a apropiarse del espacio que atraviesa, el nómade se construye un entorno en lana o en pelo de cabra. Es lo que vos acabas de decir, se relaciona con un objeto de otra manera, con lana, con pelo de cabra, no con el territorio. Fíjate que se aleja del capitalismo, no quiere la tierra, quiere esa lana. En algo que alguna vez publicamos, en un trabajo que hicimos sobre los bosquimanos, alguien de los bosquimanos dice, nuestro gobierno es un carbón ardiente que seguimos cada noche y lo vamos llevando con nosotros. O sea que la relación es
con ese carbón ardiente, no con el territorio. Bueno, ahí está lo que vos decís, hay un pasaje de un objeto tierra al objeto carbón. ¿Qué es lo que hace el arte? Hace del objeto otra cosa y transforma su sujeto. Ojo, no quiero parecer... Lacan lo trató también con la anamorfosis. No es que estamos diciendo, estoy diciendo algo que no haya leído alguna vez. Seminario de los Conceptos Fundamentales del año 64, Lacan trabaja esta cuestión de la transformación, o de la lata, cuando está Lacan en el barco, creo que sale, pesquero, y la lata me mira a mí, o yo miro a la lata. Pero es exactamente esto que acabas de decir. Y a mí me entusiasma esto porque es la posibilidad de cambio que tiene un analizante. Puesto que si esto no estaría presente, no habría más que ser testigos de la repetición incesante de ese analizante, que nunca jamás podría salir de ese circuito pulsional de repetición. Y la única cosa que nos quedaría sería una especie de catarsis, al mismo tiempo que de impotencia, de decir, bueno, nada más puedo acompañarlo en este sufrimiento. Pero es justamente porque puede haber esa otra modo de percepción, que el paisaje que se construya puede ser un paisaje absolutamente otro y distinto. De allí que tomemos el paradigma estético-artístico. Es que desde allí que puede haber un cambio y desprenderse de la sacralización de la juventud. Pero que hoy chicas de 25 años se sienten viejas. Y no es casual, porque los equipamientos técnicos de construcción de subjetividad en los medios ya te ponen chicas que usan anti-age con 25 años. Entonces ya hay todo un avance sobre un cuerpo que cada vez, no sé, se va a hacer joven de los 14 a los 15 años, y después se va a hacer viejo ya. Y todo el capitalismo, es el capitalismo salvaje, montado sobre esto, vendiendo entonces todos los productos para mantenerse siempre jóvenes. Y cada vez más despiadadamente. Lo que Guattari llama el capitalismo mundial integrado. Y que realmente se ha integrado, porque está integrado en todos lados, con una fuerza enorme. Bueno, te termino de vuelta la cita que ya había leído Estela, pero me parece como respuesta, ¿no? Que no marca el lugar provisional que ocupa. Así la materia suave, proporciona su unidad a la vida nómada. El nómada, o nómade, se limita a la representación de sus trayectos, no a la figuración del espacio que recorre. Y esto último para mí es el hallazgo cuando contesta cita. Deja el espacio al espacio. Por eso es nómade. No le pone la banderita y dice, acá estoy yo, esto es mío. Deja el espacio al espacio. Bueno, Vale, podés hablar, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Me quedé pensando un poco en esto de que dijo Alicia recién sobre el descentramiento, y quería traer a colación una palabra que por ahí está un poco bastardeada, entre comillas, que es desquicio, ¿no? Y me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Por qué no permitir, en cierta forma, un poco de desquicio o justamente salirse de eje o salirse del lugar? Y por ahí es una palabra que uno, justamente a veces hasta a nivel de la psicología de todos los días, nos dice, está desquiciado, está desquiciada, ¿no? ¿Y por qué no permitir un poco de eso? Bueno, yo todavía no hago clínica, estoy estudiando, pero ¿por qué no permitir un poco de ese desquicio, ¿no? O darle lugar a ese fuera de lugar. Bueno, interesante tu propuesta. Por miedo. Por miedo. Que cuando dicen tenés que volver a tu eje, Por miedo. ¿por qué tengo que volver al eje? ¿No? Lo que decían. Porque tememos al deseo, tememos a lo que se nos escapa de la mano. La otra vez por un trabajo que hice por otro lugar, estaba leyendo o releyendo Psicología de las Masas, Freud, y cómo Freud piensa esta cuestión de la fascinación sobre un líder, y cómo eso da un lugar para uno, y el temor a perder ese lugar.
sea que evidentemente, psicología de las masas y análisis del yo, habría una suerte de oposición. El desquicio, que exacta te hace poner ese lugar, y da miedo. Pero ahí está la posibilidad creativa. Claro, que es el caos lo que permitiría la creatividad o la creación. Nunca la razón. Goya pinta y dice, la razón produce pesadillas. Entonces, el orden te lleva, bueno, a esa película de Wall, uno caminando atrás de otro con el mismo rostro, y esto que vos proponés, el desquicio, que es muy interesante, creo que es la propuesta del psicoanálisis. Freud desquició la razón. La herida narcisística que él dice que de alguna forma con su invención, descubrimiento de lo inconsciente produce, que era Copérnico, que era Darwin, y luego Freud, es un desquicio. Ahora, bueno, quienes trabajan con chicos saben que los papás tienen miedo al desquicio que el hijo puede hacer. Porque pareciera que desquicio se acercaría bastante a peligro, Claro. a muerte, a drogas y todas estas cosas que, bueno, forman parte de lo que estamos debatiendo aquí después de tantos años en andamiaje, ¿no? Cómo encontrar dosis, pizquitas de desquicio. Y rápidamente al desquicio tratar de normalizarlo, llevarlo otra vez al eje. Bueno, esto es lo que decía, nos queremos... No solamente los padres. Nos quitamos cosas. Ahora, esta noche, ya casi 10:30, un poco de vino, el analista se asusta de su acto. Lacan decía, se horroriza, es más fuerte lo que dice Lacan. Y uno se asusta cuando un analizante viene y te dice, bueno, me separé, dejé mi trabajo, porque estaba podrido de ese trabajo. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, ahora veo. O sea, hay algo del cierto horror que a uno también le toca, porque no se puede impedir que el analista sienta o piensa cosas. También es hijo de su tiempo. Y también estamos tomados por los mismos temores, más allá que uno tenga más o menos análisis, pero dentro de ese centro. Entonces la palabra desquicio es una palabra acertada para esta propuesta del psicoanálisis, y de centrar el centro. Como decía Estela antes, y entonces ¿de qué me agarro? Hace muchos años se contaba una especie de una publicidad que había. Y había un señor pintando arriba de un banquito con un pincel, y alguien le patea el banquito. Y el hombre dice, ¿y ahora de qué me agarro? Y el gracioso le contesta, te agarras del pincel. Y bueno, ¿de qué se agarra uno cuando hace un análisis? Y del pincel. Porque no hay el articulador de sacar una cosa por otra. Es un poco lo que Lacan le decía a los revolucionarios del 68. Ustedes no quieren sacar el centro, quieren cambiar un amo por otro amo. Pero eso no es descentrar. Las propuestas de 1000 mesetas y Antedipo son verdaderamente muy potentes. Y puestas en el conjunto, como les decía hace 15 días, si hacemos una relación poética, como dice Glissant, entre los autores, puestas junto con Freud, con Lacan, con Foucault, con el que quieran, ¿no? Deleuze, el que cada uno guste un poco más o menos. Marcuse, forman una poética subversiva enorme, de desquicio, de problema, de subversión, pero que también abren a pensar el síntoma desde otro lugar. Y poder pensarlo también como algo que está anclado, muy anclado también en lo social. ¿Qué es lo que decía Valentino, Valentin, Chapelnick, o Chopelnick, como dijo él, más francés, bueno, es parecido, la alienación social. Y si me pongo a pensar, no sé si no es la alienación que pensaba Lacan, porque esa alienación a un gran otro, si bien gran otro no es lo social, pero se acerca a un gran otro que es una alteridad radical impersonal, pero que producía esa alienación. O sea, que no era del campo del sujeto, le viene de afuera la alienación. Y eso realmente es traumático.
bueno, mientras alguien piensa algo más, y creo que es lo que le da lugar al psicoanálisis, que es una subversión, la palabra es horrible, voy a decir, pero así me surgió, controlada. Es una palabra detestable, pero es una subversión que de alguna forma, al ser artificial, tal como lo pensó Freud, recordemos que para Freud la neurosis era artificial, la del consultorio, la de transferencia. O sea que lo que producía Freud era una neurosis artificial que permitía en esa transferencia a la persona del médico, de cierta manera, condensar el goce de esa explosión. Que si se produce per se, ¿de qué manera se regularía? ¿Se controlaría o se dosificaría? Busquen alguna palabra más bella. Que el psicoanálisis permite que esa explosión se haga entre cuatro paredes, con todos los peligros que esto tiene. Pero de manera, si se quiere, más dosificada, más hablada. Ustedes vieron que el analizante da varias vueltas antes de tomar una decisión. Y esas varias vueltas permiten de alguna manera, no quiero decir una preparación, pero sí un poder empezar a ver otros paisajes. De allí que un análisis lleva su tiempo, no de un día al otro. A veces son años. Es más, ese tiempo no entra dentro de la lógica del análisis. 5 años, 10 años, como algunos analizantes dicen, hace tanto que vengo acá, desde la lógica de un psicoanálisis, en tiempos lógicos, hace un minuto que viene. No es la cronología. Por eso uno se va a desabonar de ese tiempo, porque si no quedás como terapia breve. Bueno, en tanto tiempo hay que poner cura, como le pasó a Freud con el hombre de los lobos. Por poner un tiempo, es que nunca hubo análisis allí. Entonces, fíjense, espacio, pero también el tiempo tiene otra dimensión. Y a veces somos presionados, muchos de ustedes seguramente, si trabajan con obras sociales, quedan presionados por el tiempo. Tantos meses de sesión, tantas sesiones, y arreglate, que tienes que hacer algo. Ustedes ven la incompatibilidad efectiva del psicoanálisis y el discurso capitalista, por algo, y acá lo pone de alguna forma como reverso al psicoanálisis del discurso del amo, que en su variante extrema ya es el fin de la posibilidad de viraje de los elementos, que es el discurso capitalista, que traba todo. Entonces, claro, efectivamente, el analista tiene que ser como un Jano bifronte, como un ser de dos caras. Por un lado, conectado al sistema, y por otro lado, tratando de hacer eso que dijo siempre Valentina, que es así, el desquicio. Y por tomar algo de 1000 mesetas, de alguna manera controlada o dosificada. Sí, Gabriela. No, me quedé pensando en esto del tiempo, ¿no? En el caso del analizante que se queja, y pensaba cómo también no se juega ese desquicio en una grafía distinta a la palabra tiempo para pasar a una temporalidad. Sí, claro. Es que lo mismo que se puede aplicar para el espacio liso y espacio estriado, se puede aplicar para el tiempo. Tiempo liso, tiempo estriado. Tiempo cronológico, tiempo lógico. Cuando nos desabonamos de ese tiempo cronológico, aparece un tiempo con una temporalidad otra. Aparece otra dimensión del tiempo, que quizás sea el tiempo creativo, de posibilidad, el de la inspiración. Donde hay Y del presión, deseo, y quizás y del de esto, deseo, ¿no? y del deseo, Bueno, ni que hablar, por supuesto. claro. Sí, sí. Si no estamos en el terreno de la necesidad o de la demanda. Pero claro, justamente, es un tiempo del deseo que no tiene tiempo, por así decir, que no conoce de tiempos cronológicos. Esto yo sí lo tomo de Lacan como algo que a mí me quedó, el instante, el tiempo y el momento, porque me parece que abarcó
con bastante precisión el tiempo para comprender, el instante de ver y el momento de concluir. Esos son los tiempos, digamos, si uno se quisiera poner en profesor de la dirección de una cura. Pero no es una dirección evolutiva, que ese es el problema, cuando uno toma estas cuestiones, y a veces las explicaba en la universidad, vuelvo al universal, entonces hay que partir de un tiempo para llegar al otro, como si esa fuera la dirección. No, 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 ocurre. Y ocurre, como decía Freud, de la cura por añadidura, sin buscarlo. El propio encuentro de las palabras hace que se transforme el espacio, y si es que algo del análisis ocurre, también se transforma el tiempo. Y luego aplique fuera del análisis, que es donde el verdadero análisis no es dentro del consultorio, siempre es afuera. Es después, es el momento de la aplicación, es después que eso se va a efectuar. Y que va a aplicar en la vida de cada uno en una relación diferente al tiempo. Uno podría decir, estoy traicionando un poquito, pero para compartir con ustedes, que la relación que tiene con el tiempo un analizante cambia. Ya después no llega tan apurado, que siempre llega tocando timbre cuando se le va la sesión, se toma su tiempo, llega un poco antes, empieza a vivir de un modo diferente la sensación de tiempo que nos atraviesa. Como, digamos, se toma su tiempo. Y cuando alguien se toma su tiempo, entonces construye un espacio absolutamente otro, distinto. Bueno, no tengo mucho más tiempo hoy, pero todo el sistema capitalista y de trabajo hace un uso abusivo del tiempo. ¿Quién no tuvo que trabajar fichando, volar a poner la huella? Ponen la huella digital dentro de un mismo piso, fuera de la oficina y para entrar a la oficina, o sea que te miden el tiempo para ir al baño. Bueno, en serio el tiempo. Atacame el tiempo y saco el ser. Entonces, claro que efectivamente el deseo produce una temporalidad distinta, absolutamente diferente. Y ataca la idea de evolución también. ¿Dónde quedaría con esto la psicología evolutiva? Fíjense la potencia, ¿no? En las escuelas, que se espera que a los 4 años, que a los 5 años, que a tal edad, toda esa lógica evolutiva. Preocupación de muchos papás. Bueno, si hay alguna pregunta más, y si no, ya me parece que la noche está hecha. Me pareció así, Gabriela. Me quedé pensando, cuando el nómade también se detiene y utiliza la lana de la oveja y hace de los objetos otra cosa. Pensaba si no es como una, en el análisis, en el caso del analizante, en el análisis, si no se trata de una excavación que alcanza una primera profundidad, en donde se desdibuja, digamos, una arqueología que resulta no tener fondo. Y ahí es donde después, en el APRECUP, vuelve a ser nómade, con su deseo. Claro, a mí me gusta de estos encuentros, el diálogo, es como a cada uno recibe algo de lo que se habla y lo pone a trabajar. Al principio del Antiedipo, Deleuze y Guattari dicen algo así como que cada uno es un bricoleur. Es intraducible la expresión.
habíamos acordado una vez con Estela, cuando hacemos la traducción, un manotas, alguien que tiene que hacerlo cada quien. Y me parece que estos encuentros, cada uno lleva agua para su molino. Y le pega en tal lugar o le hace sanar tal otro, que es en principio para mí lo interesante del diálogo. Como a cada uno nos queda algo que después aplicamos mañana misma en nuestra clínica. Porque esto es, efectivamente, es clínica. Porque no hay teoría y clínica separadas. Y sí, se aplican. Bueno, en esto que vos decís, Gabriela, sí. Son momentos de detención, del nómade también. Efectivamente. Momentos de relanzar. Sí, acá lo explicaba, por ahí con la topología interior, con el yoyo interior, y etcétera. Toda esta cuestión que él tomó para el lado, no del diagrama, o quizás algo que tomemos los duros como un diagrama, que también eran estos planteos. Momentos cruciales de un análisis, momentos de detención, momentos de relanzar ese análisis. Pero sí, efectivamente, empieza a haber relación con otros objetos, hasta te diría que uno ni siquiera veía que estaban. Y que de repente empiezan a poblar el discurso desanalizante si es que algo del análisis se está desplegando. Palabras nuevas, encuentros nuevos, cosas nuevas. Evidentemente el síntoma es una foto, y el deseo es una película. Cuando empieza a movilizarse de nuevo, y bueno, se descongela, por así decir, el síntoma. Bueno, hemos llegado al final de hoy. Por supuesto que agradezco cada participación porque es la parte más interesante de estos encuentros. Recuerden que el que viene no hay andamiajes y el otro nos volvemos a encontrar. Quienes quieran seguir la lectura, vamos a retomar en este modo andamiajero rizoma, que me parece como el elemento nodal para pensar todo el texto después. Yo digo texto no es un texto, porque el texto alude a algo, pero el rizoma que esto produce. Así que los esperamos en los próximos encuentros. Decirlo por los dos. Me olvidé de nombrar a un amigo nuestro, que es Jean-Henri Melenot, que también va a estar un sábado. No me acuerdo la fecha. Te di mal, bueno. El sábado 30, Jean-Henri Melenot, a las 13 de octubre. Y el sábado 13 de noviembre a las 14:30, Enrique Lev. Claro, Enrique Lev, él es hay dos libros de él que pueden ir viendo si alguno tiene interés. Él es una mentalista. Él está aplicado al cuidado del medio ambiente, pero vinculado con la filosofía. Un primer libro se llama El fuego de la vida, o El desastre ambiental desde Heidegger. Él toma la noción de falta en ser, y esta forma de estar en el mundo, por seguir a Heidegger, o Heidegger, relacionado con la manera en que tratamos el mundo. Y así lo tratamos al mundo, tal como lo hacemos con nosotros. Nos lo destruimos. Y el segundo libro, que es el último que apareció, del que él va a hablar, se llama El conflicto de la vida, y él toma ahí Nietzsche y Lacan. Siempre dando vueltitas por la noción de falta en ser, que es la noción que a él le importa. Así que haremos un debate con él. Ahora, fíjense. Sí, Melenot va a hablar de la fuerza de la imagen, la potencia de la imagen. Si ustedes entran a la página de la Escuela Lacanienne, ahí van a encontrar los tres argumentos. El de Mauro, que lo acabo de leer, el de Melenot, que va a ser muy interesante. Tiene que ver con lo que dijo Alicia, no sé si tengo tiempo de contarlo pronto. No, es una pregunta. Mañana lo subo. Bueno, mañana lo subimos. Es un argumento muy corto, pero él se pregunta respecto de la noción de agujero, de objeto A y la representación. Cuando no hay representación, ¿qué imagen es la que ocurre allí? ¿Qué es lo que pasa con esa imagen? ¿Cuál es su fuerza? Es muy interesante el argumento de Melenot. Así que bueno, como ven, estamos completos de acá a fin de año. Saludos y hasta el miércoles. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.